de salud bucodental llega de nuevo a 8 Magazine de Salamanca de la mano de Clínica Dental Navarro. Saludamos ya a Juan Antonio Navarro. Muy buenas, Juan Antonio. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Venimos dispuestos a escuchar otro de estos casos impresionantes que estamos viendo en las últimas semanas, en las que hemos visto que la gente recupera edad, recupera alegría y tiene una cara completamente distinta. No sé si es el que nos ocupa hoy. Sí, la verdad es que sí, intentamos, es lo que buscamos, que el paciente vuelva a recuperar, en muchos de los casos, pues la funcionalidad, como había comentado en otros programas, para que puedan volver a masticar bien, pero sobre todo, pues esa sonrisa que les estaba generando, pues ese defecto a la hora de sonreír, esa incomodidad social a la hora de hablar con la gente, que la gente ahora mismo, tener huecos, pues hoy por hoy es algo que llama mucho la atención, tener espacios en la boca, pues estéticamente y socialmente está poco aceptado. Pues veamos qué tenemos hoy, Juan Antonio, y vemos cuál es el cambio de hoy. Hoy vamos a volver, como habíamos comentado, habíamos hablado de las diferentes posibilidades para rehabilitar la boca de manera completa, y vamos a empezar por los casos, pues en el programa anterior y en este mismo programa, pues íbamos a hablar de la opción de los dientes de cerámica sobre los implantes, de rehabilitar todas las piezas, como comentábamos en el día anterior y hoy también hacemos hincapié. En muchas ocasiones este tipo de tratamientos es cuando el paciente ya llega a nuestras manos, pero llega con la imposibilidad de poder mantener sus piezas porque tienen demasiada movilidad, no tenemos la opción de poder sanear sus piezas para poder mantenerlas y tenemos que pensar en quitar todas las piezas. Es cierto que en algunos casos pueda resultar un poco agresivo, pero hay en algunos casos que alguna de las piezas pues no se mueve. Lo que pasa es que, por ejemplo, dejar uno o dos dientes que a lo mejor tienen un pronóstico reservado y condicionar todo un tratamiento para un par de piezas, en estos casos, pues aunque pueda resultar un poco agresivo, pero a lo mejor es preferible eliminar esas piezas para que podamos rehabilitar toda la boca y que de esa manera pues tengamos la certeza de que el tratamiento sea lo más longevo posible. Nosotros lo que queremos es una pregunta curiosa de los pacientes, pero me dicen los pacientes: ¿y cuánto me va a durar el tratamiento? Que me hace también gracia la publicidad que hacen muchas de estas franquicias y demás, de esto de para toda la vida. Para toda la vida, bueno, nosotros siempre decimos que para toda la vida no hay nada, pero la duración de los tratamientos depende del paciente, del propio paciente, del mantenimiento que tenga. Nosotros siempre le hacemos muchos símiles y le decimos: pues mira, esto es como cuando tú te compras un coche, ¿cuánto te va a durar? Pues dependiendo de cómo lo dures. Y con respecto a la boca, igual. O sea, nosotros podemos hacer la sonrisa más bella que haya, pero si el paciente no pone de su parte, no cambia los hábitos: oye, a partir de ahora me voy a cepillar de manera adecuada, voy a venir a las revisiones periódicas. Si no sigue toda esa serie de pautas, el tratamiento pues evidentemente le va a dar problemas. Pero bueno, estos son casos, como decía inicialmente, pues eso, instruimos bien al paciente para que, pues una vez que, oye, es el tipo de tratamiento que me voy a hacer, también ellos son conscientes por el dinero que se están gastando en este tipo de tratamientos, que son tratamientos costosos. No solo hablaremos de implantes, en otros programas también hablaremos de prótesis de quita y pon y de otras alternativas que tenemos para poder reponer las piezas ausentes de los pacientes. Aunque hoy el tema que nos ocupa sean los implantes y la reposición de esas piezas con la implantología. Bueno, este es el caso inicial. Este paciente vemos que tiene una zona de dentura en el frente anterior. El paciente tenía muchísima movilidad en las piezas y debido a su trabajo pues tuvo un traumatismo y perdió los dientes del frente anterior. Entonces ya se vio abocado a tener que hacerse un tratamiento para no estar en la situación en la que se encontraba. Podemos seguir pasando las imágenes. Vemos que, bueno, y es muy común que en los pacientes las zonas posteriores pues no son tan relevantes ni le genera tanta preocupación como el frente anterior, pero también veíamos espacios en esas zonas posteriores. Seguimos pasando las imágenes. Bueno, este es el aspecto de la cavidad oral. Lo que vemos y lo que comentaba en un inicio es que vemos la cantidad de placa que tienen todos los dientes. Esta placa, estos son bacterias que se meten debajo de la encía, es lo que comúnmente se llama enfermedad periodontal o piorrea, son sinónimos. Esa placa, esas bacterias se meten debajo de la encía y lo que van haciendo es comiéndose el hueso, de manera que se lo van comiendo poco a poco hasta que llega un momento que el diente no tiene nada de soporte, adquiere movilidad y en muchos casos hasta se pierden.
Podemos seguir pasando en las imágenes. Bueno, vemos pues eso, como hay una mala higiene, como el paciente no ha tenido ningún tipo de hábito, se ha descuidado muchísimo. Pues bueno, las piezas sí que vemos que en alguna pieza pues tiene algo más de soporte, pero vemos que todas, seguimos pasando las imágenes. Vemos que la mayor parte de ellas tienen pues la raíz desnuda, que es algo característico en este tipo de pacientes, como al ir perdiendo hueso, la encía se retrae, se va exponiendo la raíz, van quedando espacios, movilidad, son características comunes en este tipo de patologías. Seguimos pasando. Esta es una visión oclusal, pasamos las imágenes, vemos pues se suele acumular más placa en este frente anterior y sobre todo en recovecos donde pues el paciente todavía se puede cepillar mucho peor, porque hay veces que en esos huecos pues las cerdas de los cepillos no entran y el paciente no tiene la higiene adecuada. Y lo dental. Sí, también. Bueno, a este paciente en particular le hacía falta, con el cepillo nos hubiéramos dado por satisfechos. Es cierto que a pacientes pues, más jóvenes que tienen todas las piezas sí que la seda dental es un complemento que tienen que tener en cuenta. Bueno, pues le hacemos el CBCT, como decimos, pues, y como hemos comentado en los otros programas, siempre hacemos una planificación muy exhaustiva, ¿vale? Siempre hacemos diferentes pruebas, negativos de la boca, fotografías, radiografías en 3 dimensiones, y aquí lo que vemos es que, pues si se pueden dar cuenta los espectadores, los dientes están en el aire, o sea, no tenemos ninguna opción de poder mantenerlos. Si se tocaban los dientes, estaban totalmente abiertos, en abanico y con muchísima movilidad. Entonces, pues bueno, sí es cierto que hay alguno que tiene un poquito más de soporte, pero no vamos a dejar un diente para que en un futuro pueda comprometer el tratamiento y tener que basarnos y fundamentarnos una rehabilitación completa en alguna pieza que no se ve. Sí, porque en los primeros casos que veíamos sí que insistíamos en que desde aquí, desde la Clínica Dental Navarro, se intentan preservar cuantas más piezas mejor. Algunas las reconvertíamos, si recuerdo, en colmillos cuando no lo eran, pero en este caso es preferible sacrificar esas 2 piezas que podríamos llegar a tener por tener un tratamiento mucho mejor y mucho más completo. Sí. Y como bien dices, y también habíamos recalcado en los primeros programas, sí es cierto que nosotros intentamos mantener las piezas, ¿vale? Nosotros cuando viene algún paciente y opta por extraerlas, siempre las extraemos cuando son piezas que ya tienen tan mal pronóstico que no tenemos posibilidad de mantenerlas. Si no, lo más idóneo, estos pacientes nosotros no les habíamos visto nunca. Cuando llegan a nuestras manos son pacientes en los que ya no tenemos esas alternativas, pero si no, siempre recurrimos a tratamientos periodontales. Ellos se llaman curetajes. Lo que nosotros hacemos es con unas sondas meternos debajo de la encía y eliminar toda esa placa, para que el paciente no vamos a recuperar la cantidad de hueso perdida ni de tejido, pero al menos vamos a preservar que deje de perder hueso y que podamos mantener las piezas el mayor número de años posibles. Como el diente del propio paciente, no hay ningún tipo de prótesis, eso lo tienen que tener claro. Seguimos pasando las imágenes. Este es el paciente después de la cirugía. Como comentábamos en el caso anterior, nosotros cuando hacemos las cirugías de implantes le damos la posibilidad a los pacientes de que el mismo día de la cirugía se vaya con unos dientes, para que de esa manera pues, no se vea limitado, pues, desdentado en la parte anterior y pueda estar durante los meses de integración de los implantes con una prótesis que realmente va a hacer que su día a día sea mucho más cómodo. Seguimos pasando las imágenes. Seguimos pasando, es una prótesis que está perfectamente adaptada, pero las prótesis provisionales, como comentábamos en el caso anterior, siempre son de resina, ¿vale? Son de resina porque son provisionales, son solo para unos meses, para que puedan reponer esas piezas perdidas, y son solo del frente anterior. Como se pueden dar cuenta, en las zonas posteriores no las ponemos. Y también pues recalcamos que con ese tipo de prótesis no puede comer todo lo que quiera, son para mantener una dieta blanda y de esa manera que los implantes pues no sufran y no se vean cargados, y respetemos ese periodo de integración de los mismos. Seguimos pasando las imágenes. Estas son las vistas laterales, como vemos los sectores posteriores donde también hay implantes, pero que no cargamos porque nos centramos solo en el frente anterior para que el paciente a la hora de sonreír y hacer su vida diaria pues no tenga ningún problema. Esta es la vista oclusal, en la que vemos cómo son pues, prótesis de resina. Ya explicaremos otras opciones de tratamiento de implantes con prótesis de resina definitiva, que estas son provisorias, pero también hay prótesis de resina que van sobre los implantes, pero para casos más específicos en los que ahondaremos en próximos programas. Seguimos pasando, como tiene aquí en el maxilar inferior, como decíamos, solo el frente anterior para que pueda sonreír, y este ya es el caso terminado, ¿vale?
A la hora de hacer el caso, lo que nosotros veíamos con este paciente es que tenía un problema, porque el labio superior presentaba hipomovilidad. Cuando nosotros estudiamos la sonrisa de los pacientes, no solo estudiamos pues, lo que es la exposición del diente, sino que es un complejo de factores que pues, hacen que nos declinemos por un tipo de prótesis u otra. En este caso también lo que tenemos que ver, pues aparte tenemos que ver la cantidad de encía que enseña, la cantidad de diente que puede enseñar el paciente, la movilidad que tienen los labios, porque no todos los pacientes tienen la misma expresión a la hora de hablar. En este paciente pues resultaba que el paciente tenía el labio muy caído, tenía muy poca movilidad en el labio superior y eso implicaba que teníamos que hacer dientes muy grandes. Si os dais cuenta en el detalle de este tipo de prótesis, él tiene una encía artificial, ¿vale? Tuvimos que poner una encía artificial que también es de cerámica, al igual que el diente, que es resistente y que no va a retener nada de placa porque está perfectamente ajustada a la encía, pero que fue necesaria porque si no hubiéramos tenido que hacer un diente excesivamente grande. ¿Qué es lo que hubiera ocurrido? Pues que un diente tan grande llama la atención y queda antiestético. Por eso, en este caso, tuvimos que recurrir a la posibilidad de poner encía artificial, pero como veréis en las fotos de la sonrisa del paciente, pasa totalmente desapercibido y el paciente tiene una estética envidiable. Podemos seguir pasando las imágenes. Aquí vemos pues, los sectores laterales, cómo jugamos con las tonalidades, es decir... Esa cerámica que hace de encía realmente está a la par con el diente, está solapada completamente, pero pintada de otro color, podríamos decir, prácticamente. Sí, básicamente es lo que comentas, es la misma resina, es la misma cerámica que utilizamos para el mismo diente, lo que pasa que tiene esa tonalidad rosa. O sea, nosotros, es más, cuando elaboramos el tratamiento, también no solo medimos el color que queremos para el diente del paciente, sino también el color de la encía. Es decir, no todos los pacientes tienen el mismo color de encía. Tenemos hasta una guía de colores de encías para saber cuál es la encía más adecuada para ese mismo paciente. Y sí, es cerámica, con lo cual confiere resistencia, y lo que le decía a los espectadores, o sea, esta encía está perfectamente adaptada contra la encía del paciente. El paciente no tiene que notar absolutamente que se quede nada de restos de comida, tiene que estar totalmente subida de manera confortable, y si no es así, nosotros se lo indicamos al paciente para que el paciente acuda de nuevo y nosotros reajustemos las prótesis, porque con algunos pacientes que nos han venido de otras clínicas, no, pues es que se me quedaba comida, me decían que era normal. No, es que si se te queda comida en las prótesis o si no estás satisfecho, hay que reajustarlo para que el paciente, ya sea estética y ya sea pues, en su vida cotidiana, pues no tenga ningún problema, pues como que se pueda quedar comida, que es algo pues muy engorroso. Seguimos pasando. Esta es la vista oclusal. Ya, si os dais cuenta, la encía está por fuera, ¿vale? En la parte de dentro no metemos la encía para que no genere ese obstáculo que pueda retener placa, y como habíamos visto, en la parte de fuera está perfectamente adaptada. Seguimos pasando a las imágenes. Esta es la parte inferior, como vemos que está totalmente adaptada, y las chimeneas por las cuales vamos apretando el trabajo para que quede perfectamente ajustado. Y luego ya este es el paciente, o sea, vemos cómo, pues seguimos pasando las imágenes, como a la hora de sonreír con el labio en reposo, vemos que el tamaño de los dientes es el apropiado, vemos que el color también es un color apto para el perfil de este paciente. Y bueno, pues el paciente, que es un paciente que está agradecido, bueno, pues lo que parece curioso, pero es que hasta el aspecto de los pacientes cambia cuando acuden a nuestra consulta a cuando acabamos el tratamiento. Pues es un paciente muy satisfecho, tremendamente agradecido, ha recuperado su sonrisa. Hacía tantos años que no podía sonreír, que no podía masticar, porque decía, yo es que ya no me acordaba de comer un bocadillo, porque como le faltaban tantas piezas. Entonces son pacientes que realmente, si ellos ponen de su parte, se cuidan, son pacientes que ganamos de por vida. Y luego lo que sí les pedimos es un mantenimiento, unas revisiones periódicas, para que de esa manera pues no tengamos problemas con el trabajo y el paciente pueda disfrutar durante el mayor tiempo posible de esa sonrisa que nosotros le hemos dotado. Sí, la semana pasada decíamos que se rejuvenecía, esta ya ha sido impresionante, parece que se ha sometido a alguna otra operación estética, porque realmente es impresionante. Una pena no conocerlos en persona, porque no sé por qué me da que a lo mejor cambian hasta de manera de vestir. Yo lo que decía, es una lástima, porque cuando nosotros, por
por la protección de la identidad del paciente y demás, tenemos que cubrirles los ojos, o hay pacientes que nos piden que solo se les vea la boca, pero realmente porque llegamos a familiarizarnos tanto con el paciente, estos son tratamientos que hacemos durante meses, en los que hablamos mucho con el paciente, queremos saber qué es lo que él desea del tratamiento, cuáles son sus motivaciones, y nos familiarizamos tanto con los pacientes que es curioso ver todo el proceso y ver cómo acaban. Y bueno, tenemos hasta pacientes que se genera cierta relación de amistad, o sea, luego fuera de la clínica, pues bueno, no tenemos esa posibilidad de poderles ver a todos, pero ellos pues conocemos sus nombres, luego vienen sus hijos, vienen sus primos, van viniendo a las familias, y en Navarro Clínica Dental es algo de lo que nos caracterizamos, que es un tratamiento familiar, un tratamiento personalizado, y en el que tratamos familias y tratamos pacientes, no tratamos números, ¿vale? Como se puede hacer a lo mejor en otras clínicas. Pues ya saben, en la Plaza del Mercado pueden empezar una segunda vida, en prácticamente su segunda casa. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Gracias a vosotros, nos vemos la semana que viene.